Hoy les vamos a hablar sobre las micotoxinas enfocadas en los equinos. Esta presentación va a estar dirigida por Sonia Patricia Aguirre Subieta y María José Sierra. Bueno, para comenzar tenemos que saber qué son las micotoxinas. Entonces tenemos que las micotoxinas son sustancias que son producidas por hongos que son venenosas tanto para los humanos como para los animales si son consumidas pues en cantidades altas. Los hongos producen pues estas micotoxinas en lo que son los granos, pues si van a parasitar las plantas. Los hospedadores durante el crecimiento o pues si crecen de forma como lo que son los saprófitos en los granos durante pues la cosecha y el almacenamiento. Bueno, la primera micotoxina que vamos a hablar es la aflatoxina. Entonces, esta aflatoxina son un grupo de hepatocarcinógenas que son pertenecientes a la familia de las difurano, las cumarinas, y estas se van a clasificar en dos grandes grupos por su estructura química, perdón. La primera serie hace referencia al 1-difuro cumaro cicropentanonas, que en esta están las D, las M y lo que es el afractosicol. Y la serie 2, que es la serie 2 que es químicamente es 2-difuro cumarolactanos, se refiere a las G y a las M con la D3. Bueno, estas pues son sustancias que son principalmente producidas por el Aspergillus fraus, que produce la B1 y la B2, y el Aspergillus parasitus, que es la que se encarga de producir la B1, la B2 y la G2. Pues estas sustancias pueden causar enfermedad y hasta muerte en el animal, tanto en los humanos. Bueno, los cuatro grupos principales de la aflatoxina son el AFB1, el AFB2, el AG1, el AG1 y el AG2. Estos se distinguen por su coloración. Pues se dice que bajo la luz violeta las B son azules y las G son verdes. Pues esta es su fuente de origen. Tiene pues una amplia gama de alimentos. En estos pues incluye maíz, sorgos, las cebadas, el trigo, la soya, el arroz, semillas de algodón y los derivados de estos productos. Bueno, les voy a explicar la cinética que tiene pues la aflatoxina. Entonces la absorción se realiza por una disposición pasiva desde el intestino delgado, especialmente en el duodeno. Pues esto está de acuerdo con el bajo peso que tenga la molécula y las propiedades pues lipofílicas que tienen pues la aflatoxina B1. Pues se descubrió que esta es de un tipo de absorción rápida y compleja. En el caso de la B1, pues como ya les dije, la B1, perdón, es más lipofílica que la G1, pues tiene una mayor tasa de absorción en los animales jóvenes. La B1, pues esta se puede unir lo que va a generar es como un revestimiento a la albumina y pues otras proteínas que están ahí circulando.
se va a establecer un equilibrio entre el consolidado y la parte que no está consolidada. En el caso de la AB1, esta va a liberarse en los vasos, a los tejidos circulantes. Acá se acumula con más frecuencia en el hígado, en los riñones, en la médula ósea, perdón, y los pulmones. Y pues en menor grado se va a acomodar en el cerebro, los músculos y las grasas corporales. Eh, pues como ya les dije, el órgano en que más se acumula la aflatoxina es el hígado, pero este pues lo elimina a través de lo que son la bilis, la orina y las heces. Entonces, más o menos la eliminación de esta toxina se demora 24 horas posterior pues, a la exposición, y pues sus rutas y velocidad pues depende de los productos que tenga en su biotransformación, así como pues el impacto que tiene pues cualquier toxina en su mecanismo celular y en su lesión. Pues para ya terminar, tengo que recalcar que las aflatoxinas pues no se acumulan en los tejidos. Sin embargo, los efectos de la exposición se prolongan de forma repetida o pues se propagan, y pueden pues dejar efectos eh, de esta toxina en, en los tejidos. Bueno, la toxicodinámica de la aflatoxina, entonces tenemos que son unos metabolismos que son reactivos, en particular al epóxido de AB1, que este se va a unir al componente de las células que incluyen los ácidos nucleicos. Están los órganos subcelulares y las proteínas reguladoras, que estas lo que van a hacer es alterar los procesos anabólicos y catabólicos pues normales. El resultado va a incluir una alteración de la función orgánica, carcinógenas, la inmunosupresión, las mutaciones y los tetranogénesis. Pues la AB1 se suprime pues su respuesta inmunitaria mediante las células, y en mayor grado lo hace con la parte de la inmunidad humoral, la AFB1, pues se dice que esta suprime la fusión de las células B y de los componentes de las funciones fagocíticas. Bueno, en los signos tenemos que cuando un equino está intoxicado por aflatoxina, él va a presentar ataxia, temblor, fiebre, anorexia, pues por ende va a perder el apetito, va a perder peso, va a tener ictericia, va a tener una hemorragia, va a tener sangre en las heces, va a tener orina oscura, y cuando hay una óptica o un tipo de intoxicación aguda, el animal puede llegar a morir. Si es un tipo de intoxicación crónica, el animal va a tener cáncer y va a estar inmunosuprimido. Bueno, en los mecanismos de lesión tenemos que pues el órgano blanco es el hígado. Entonces en el hígado va a generar una hiperplasia de los conductos biliares, va a generar una ascitis, va a generar una ictericia y va a generar una necrosis hepática en el centro nodular. Bueno, y con diagnóstico, los diagnósticos que se utilizan son un método en las placas de agar con agar, y los ensayos con ELISA. Bueno, el pronóstico, eh, pues esta recuperación puede ser prolongada
y puede que no funcione, porque se debe evaluar el funcionamiento del hígado y como su respuesta pues a eliminar esta toxina, pues para así saber si hay un buen pronóstico. Esto depende de que si el hígado funcione bien y si la aflatoxina está haciendo su buen mecanismo de eliminación de excreción en el cuerpo. Como, eh, como tratamiento, pues como tal, tratamiento antibiótico no hay. Ahí es un tratamiento de apoyo para ayudar con esas insuficiencias hepáticas y las hemorragias que pues queda esta toxina. Como prevención tenemos que se tiene que prevenir los daños en el cultivo. Esto se hace con el control de los insectos para, pues se debe disminuir la invasión de hongos. Entonces, esto se puede hacer realizando la manipulación de, digamos, el maíz para, para minimizar el daño de la cubierta pues, de la semilla, y esta se tiene que estar seca a un 15% para evitar así que crezca el moho. La, que también se dice que se puede utilizar el ácido propánico, perdón, propiónico para retardar el crecimiento del moho. Esto puede pues ayudar en el almacenamiento, pero pues este ácido no afecta a la toxina. Eh, entonces no la va a eliminar. Hay otro tipo de prevención que podemos hacer, que es que se dice que se mezcla el maíz y las semillas de algodón, que esto lo que va a hacer es una hidrolización del anillo de lactano de la AB1 y va a generar que haya menos toxinas. Y un uso del alumino, aluminosilicato de sodio de calcio, el cual se absorbe y este se va a unir a las aflatoxinas y va a pues, reducir su efecto tóxico. Bueno, la segunda micotoxina que vamos a hablar es la aflatoxina. Entonces tenemos que la aflatoxina eh, pertenece al grupo de las pues, micotoxinas. Esta es producida por el género del hongo Aspergillus, pues principalmente por la especie Aspergillus oxacesus. Bueno, y también es producida por la Penicillium verrucosum. Bueno, esta se puede formar tanto en cultivos de alimento en el campo como en los cereales, que son el trigo, el maíz, la ceba y el arroz, como en la parte de su recolección, transporte o almacenamiento o secado, pues bajo unas condiciones inadecuadas de higiene y una mala pues manipulación de los cereales. Bueno, la agractoxina A, eh, su fórmula química es C20H1806NCl. Pues esta es una molécula que está formada por un anillo de 3' 4 dihidrometil isocumarina único, pues por medio de su grupo carboxilo y pues a través de un enlace de tipo amina a una molécula de fenilalanina. Pues esto es una sustancia, bueno, una toxina, perdón, que es incolora, que es soluble en disolventes orgánicos que son polares, es poco soluble al agua, con una acidez que es débil y es capaz de emitir una fluorescencia al ser extraída con la luz ultravioleta. Bueno,
Bueno, vamos a explicar la toxicocinesis. Se dice que bueno, perdón, la agratoxina eh, se absorbe por una difusión pasiva desde el tracto digestivo, principalmente en el estómago, donde el grupo hidrólico de la ogratoxina eh, va a dar una importancia primordial en su absorción. Eh, Existen dos formas. Hay una forma que va a ser con un pH bajo de ionización y otra forma que va a ser de no ionización, que va a ser alta. Pues esta absorción se va a ver entonces reforzada por el ácido del estómago, y el pH pues va a generar que esta ingesta pues también vea afectada en la hora de su absorción. Bueno, esta tiene una alta afinidad de unión con la albumina, que es que esta es la que le permite fraccionar las proteínas de mejor peso molecular. Lo que esto hace es que su absorción sea de forma más fácil y vaya a tener algo. Este tipo de absorción es un tipo de absorción que es pasiva, entonces va a tener una forma no ionizada del tracto digestivo y va a generar un retraso pues en la eliminación de esta toxina, que lo que va a conllevar es a prolongar la vida media de la toxina y pues que haya pues más dificultades, ya que el portador el portador lo que va a permitir es que van a haber pequeñas proteínas en la membrana del grúmero, que va pues a permitir la acumulación de la paquetoxina pues en la riñón. Entonces al acumularse en la riñón pues va a haber complicaciones. En el caso de su excreción, la excreción se da eh, por la bilis, eh, se absorbe en el intestino, esta va a ser reciclada por los enterocitos hepáticos y y después de este proceso, esta va a ser transportada por un sistema de aniones orgánicos en los tubos proximales y distantes del riñón. Va a ser reabsorbida pues de forma activa, lo que va a aumentar, va a aumentar la TI de la toxina y va a contribuir a su concentración renal. Bueno, en el caso de la toxicodinámica, pues la agratoxina actúa mediante tres mecanismos. Entonces, el primer mecanismo inhibe, inhibe las enzimas metabólicas de la fenilanina. Entonces, la segunda es la promoción de la peroxidación de los lípidos y la tercera es la inhibición de la producción de los trifosfatos del ATP. Y pues lo que pasa es que la ocra- ajá, bueno, esta toxina afecta la síntesis del AN y el ARN y pues sus proteínas, ya que esta lo que hace es que por sus restos de fenilalanina que tiene va a generar la inhibición. Entonces se va a generar unas reservas de proteínas y de ARN mensajero, que
que van a ser unos residuos en los riñones. Bueno, va a haber pues, como una peroxidación de los lípidos que va a producir unos radicales libres que tienen pues efectos múltiples en las toxinas. Esto es al actuar como un inhibidor competitivo de las proteínas transportadoras. La ocratoxina va a inhibir la respiración de las mitocondrias, lo que va a resultar en el agotamiento de las proteínas intramitocondriales. Bueno, los signos clínicos son, eh, si hay una intoxicación aguda, va a ser gastroenteritis, depresión, anorexia, eh, conjuntivitis purulenta, biliar, poliuria, polivipsia y emesis. Si es una intoxicación crónica, se va a dar una enfermedad eh, renal. Esta de tipo crónica es algo que se da de forma mucho más lenta. eh, bueno, bueno, en el de lesión tenemos una lesión clásica pues de esta toxina, es una nefropatía, que esto se refiere a un daño o una enfermedad o una anormalidad pues de riñón. Pues esta nefropatía específicamente eh, se da en la degeneración de los túbulos renales proximales. eh, Esta va a generar también una necrosis y descamación de las células epiteliales y necrosis en los tejidos linfoides. Su diagnóstico es por análisis químico e inmunoensayos, por muestras de tejido, sea de hígado o riñón, y por muestras de sangre. Bueno, en su tratamiento, pues como tal, los antibióticos no sirven. Eh, entonces, no hay tratamiento antibiótico. Se debe dar es una terapia de apoyo para la enfermedad pues, renal. Se tiene que utilizar agentes pues para hacer más lento la absorción de la toxina, como es el carbón activado, que esto es pues fundamental para una intoxicación de tipo aguda. El pronóstico va a depender del daño renal que tenga el animal. Si no es algo tan grave, él puede salir adelante. Bueno, en su prevención y control, lo principal es que su humedad del pienso tenga que ser de 15%, pues para evitar la producción de esta micotoxina. El uso de la foxfina, eh, que esta va a ser eficaz en inhibir el crecimiento de los hongos, y que, digamos, los alimentos que tienen un pH entre 4,5 a 6, se pueda, pues, con estos alimentos, con este pH, se puede utilizar el parabeno, el sorbato de potasio o el propionato de sodio. Y también se puede dar el uso de amoníaco, que reduce pues la concentración de esta toxina. Bueno, la tercera que tenemos es la ergotamina, que esta es uno de los alcaloides de lo que es el centeno, que es producida por el género de hongos Gravix, que estos viven en los granos de cereales y en las semillas en los pastos. Este tiene como característica una estructura
tetracíclica llamada la ergolina y es derivada del indol. Las fuentes son los senos, los pastos cereales de centeno, trigo, avena, sébamo, pasto, ovillo, mijo y un pasto gras. Bueno, en su toxicocinética tenemos que sea por una absorción intestinal del alcaloide de la ercopectina en animales que no son rumiantes. Eh, los alcaloides de argopectina que se administran por vía intravenosa pues se van a eliminar de forma rápida en la sangre por medio del hígado. Estos alcaloides de ergopectina se van a excretar principalmente por una vía biliar, mientras que los tipos de alcaloides de ergolina se van a excretar por la orina. Bueno, la toxicodinámica tenemos que los alcaloides de ercopectina, su mecanismo de acción implica la vasoconstricción que está asociada con el T1 dopaminérgico, que este pues es un inhibidor de los receptores, valga la redundancia, dopaminérgicos, que va a generar una agonis parcial de los receptores alfa de la parte adrenérgico y la serotonina por alcaloides de pues ergopectina. Además, lo que se va a hacer es que se va a demostrar que la estimulación de los receptores de la pues dopamina, la B2, por estos tipos de alcaloides va a generar una disminución de la secreción de la prolactina por los tractotropos que están de forma localizada en la pituitaria anterior. Lo que va a pasar es que la vasoconstricción y la hipoprolactimia se van a asociar de forma directa o de forma indirecta con pues, estas ergotoxinas. Eh, bueno, pues las propiedades sedantes de la amina del ácido glicérico, pues esta se mide mediante un desequilibrio en la parte neurotransmisor en la glándula pituitaria y en la glándula pineal, que esta va pues a involucrar receptores como son el norepinefrina, la epinefrina, dopamina, serotonina y melatonina. Pues se dice que las contracciones uterinas que son asociadas con el estímulo de los receptores alfa adrenérgicos está asociada con algunos signos clínicos por los alcaloides. Bueno, tenemos en sus signos clínicos morbilidad, hay gangrena hipertérmica, hay unos síntomas reproductivos que están asociados con la disminución de la fertilidad, la distocia o el aborto. Hay unos signos nerviosos que son convulsiones, ataxia o confusiones, y hay un mecanismo de elección que está enfocado en la gangrena, que la gangrena pues es la muerte celular de un tejido pues debido a la falta de suministro de sangre. Bueno, tenemos en su diagnóstico
se tiene que hacer una detección del hongo. Este se hace por medio del microscopio analizando eh, el alimento molido y determinando la concentración de forraje, heno o alimentos que estén procesados por la argotamina. Como tratamiento tenemos primero que todo que lo principal para que el tratamiento funcione es si se reconocieron los signos clínicos a tiempo. Y pues ahí dice que se puede utilizar la dopamina B2 doperidone, que pues esta es lo que va a hacer es ayudar a bloquear los receptores la parte de la dopaminérgicos. Bueno, tenemos como pronóstico que el pronóstico eh, depende pues de la gravedad de los signos clínicos. Pues si en el momento de la alimentación pues de la excreción del alcaloide, de la engrometrina y las prevenciones, lo que en el pronóstico lo más importante es evitar las secuelas, porque estas secuelas pueden generar que la yegua tenga distocias. Entonces esto no nos va a favorecer. En cambio, pues, ¿cómo podemos prevenir esto? Esto se previene minimizando la exposición a gramíneas, herbicidas o pues a los granos de los cereales, un acceso adecuado a las cantidades de gramíneas y un monitoreo constante, el cual se basa pues en estar aplicando eh, algo para evitar que aparezca pues el moho y los hongos. En cuanto a los tricocenos, pertenecen a una clase de productos químicos llamados lactonas sesquiterpénicas y estos se pueden dividir en cuatro grupos, A, B, C y D, de acuerdo a las características de sus grupos químicos funcionales. El compuesto químico, entonces, es un esqueleto tetracíclico de 12,13 epoxitricotenoneno. Entonces, los compuestos que son más conocidos y de mayor preocupación en los animales domésticos incluyen el deoxinivalenol, o conocido como vomitoxina o DON, la toxina T2, el DAS, nivalenol y la satratoxina. Estos se encuentran predominantemente en cereales como trigo, cebada, avena, el centeno y el maíz, y con menor frecuencia en el arroz y el sorgo. ¿Lo pasas, Majo, por favor? El DON es una micotoxina que se detecta eh, con más frecuencia, perdón, que se conoce por el nombre de vomitoxina y pertenece al grupo tipo B de tricoteseno. Se asocia a dos especies de hongos del género Fusarium, Fusarium graminearum y Fusarium culmorum. La primera es responsable de la podredumbre de las mazorcas y fusariosis del trigo y la cebada en climas templados. ¿La pasas? El DAS y la toxina T2. Entonces, la toxina T2 es un tricoteseno producido por Fusarium spp. Es estructuralmente similar al DON, pero es mucho más tóxico y menos común que este. Como ya lo había dicho, es producido por Fusarium puae, Sporotrichoideus, Trisictum y, y el DAS es tóxico para hongos, plantas, animales y muchos cultivos de tejidos animales, ya que es un producto metabólico secundario de hongos del género Fusarium.
Estas se encuentran también en productos agrícolas como avena, maíz, cebada y trigo. En la toxicogenética, pues en general la mayoría de los tricotecenos, una vez ingeridos, se metabolizan rápidamente. Y después de pasar por vía sanguínea, pasan al hígado y se excretan como metabolitos hidroxilados en la bilis y la orina dentro de las 2 o 3 horas posteriores a la ingestión. Además de esto, debido al rápido metabolismo y excreción, la ingesta normal de alimento pues se reanuda rápidamente una vez que se elimina la toxina. El metabolismo del DON es de particular interés ya que tiene marcadas diferencias en la susceptibilidad entre especies a sus efectos tóxicos. En la toxicodinámica, el DON provoca lesiones leves y moderadas en la mucosa del estómago e intestino y esto puede afectar la absorción de ciertos nutrientes. Este es uno de los mecanismos tóxicos de este. También actúa a través de la zona quimiorreceptora del bulbo raquídeo para inducir el vómito en lugar de implicar efectos directos en el tracto gastrointestinal. Asimismo, tiene efectos sobre determinados parámetros inmunológicos y hematológicos, pero eh, pues se dice que los efectos inmunosupresores son menos eh, improbables. Por otro lado, el DAS y el T2 son toxinas que se clasifican como potentes sustancias radiomiméticas porque afectan células que se dividen rápidamente, como las de la médula ósea, ganglios linfáticos y la mucosa intestinal. Y por esto causan lesiones similares a las producidas por radiación ionizante. En cuanto a los signos clínicos, eh, tienen síntomas de rechazo a alimento, vómitos y trastornos hemorrágicos. En los mecanismos de lesión, eh, hace necrosis en mucosas, edemas en labios y lengua y diarrea. Pero los tricotecenos tipo A causan hemorragia, lesión oral y necrosis en cola. Y los tipo B, alteración intestinal e inmunosupresión. La pasas más. Bueno, acá cabe resaltar que los caballos aceptan esta toxina entre lo que son 35 a 45 ppm en la dieta, pues que sin que estos la vayan a rechazar. En cuanto al diagnóstico, se toma un muestreo representativo y análisis del alimento para la micotoxina específica. También se hacen pruebas de inmunoensayo para el DON y la toxina T2. En cuanto al tratamiento, el tratamiento sintomático de las micocitosis por tricotecenos se basa en recuperar la mucosa necrosada eh, a base de tratamientos con vitamina A. También se busca repoblar la flora intestinal perdida y aportar vitamina B, pues cuya absorción ya ha sido afectada. El tratamiento consiste en aplicar absorbentes de micotoxinas eh, como el silicato alumínico sodiaco cálcico hidratado, perdón, y conservantes antifúngicos que sean activos frente a los Clostridium, coliformes y salmonelas. Bueno, en el pronóstico de la
enfermedad radica en la evolución de los signos clínicos de la parte intestinal. En la prevención y control, pues en general estas toxinas tienden a ser estables en el medio ambiente y resistentes a las condiciones normales de procesamiento de animales, pero se debe tener en cuenta, eh, digamos, una mejor recogida, también un mejor secado y almacenamiento de semillas. Se deben analizar hongos y micotoxinas en materias primas y productos acabados, y también mejorar la resistencia de semillas de Fusarium. Se dice que los alimentos tienen que, de este tipo, para evitar pues esta toxina, tienen que estar en una temperatura de 120. Otra micotoxina es la zearalenona. Es producida por varios hongos del género Fusarium, pero sobre todo por el Fusarium graminearium y el Fusarium pulmorum. El Fusarium graminearium prevalece en áreas templadas y húmedas de cultivo, y se dice que crece a una temperatura óptima de 25 grados y humedad relativa mayor al 88%. El Pulmorum crece en condiciones ambientales frías y húmedas a temperaturas óptimas de 25 grados y humedad relativa mayor al 87%. Esta se forma principalmente en la post cosecha de los cereales, principalmente maíz y trigo, pero también afecta a cebada, avena, arroz, sorgo y soya. Pues afecta por inadecuadas prácticas de higiene y conservación de los cereales. También puede ser durante un mal manejo en transporte y almacenamiento, o durante condiciones climáticas desfavorables. En cuanto a su composición química, es una lactona de ácido resorcíclico, eh, descrita como 10-hidroxi-6-oxo tras un decenil B resocíclico. En cuanto a la toxicocinética, esta zearalenona se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal. Bueno, y el metabolismo hepático produce a zearalenol isoprímero mediante la conversión de la cetona en un grupo hidroxilo. Con la saturación de un doble enlace se va a formar A-zearalenol y, ceranol y taleranol. La zearalenona y sus metabolitos se conjugan con glucurónidos y sulfatos, y estos productos se van a encontrar en la orina y las heces. Las concentraciones detectables en orina y heces eh, son poco probables más allá de 1 o 2 semanas después de la exposición, y también se va a dar un reciclaje enterohepático que es suficiente para extender la vida media de la zearalenona plasmática y prolongar sus efectos. En cuanto a la toxicodinámica, la zearalenona funciona como un estrógeno débil y se une a los receptores del estradiol. Este complejo se une a los sitios de estradiol en el ADN y va a iniciar la síntesis de ARN específico que va a promover los signos de estrogenismo. La maduración y la ovulación del folículo ovárico se va a inhibir por la reducción de las concentraciones plasmáticas de la hormona estimulante del folículo, resultante del aumento de la retroalimentación negativa estrogénica en la pituitaria. Experimentalmente se ha descubierto que zearalenona y zearalenol, sí, son capaces de inducir atrofia tímica y activación por macrófagos, y también de inhibir la proliferación de linfocitos estimulada por mitógenes. En cuanto a los signos clínicos,
se presenta hiperestrogismo con hiperemia, hinchazón de vulva, glándulas mamarias y útero, así como atrofia ovárica. Y también se pueden ver propiedades anabólicas como aumento de peso y mayor eficiencia alimenticia. En cuanto a los mecanismos de lesión, causa efectos estrogénicos que implican edema e hiperplasia del útero con engrosamiento de miómetro y endometrio y eventualmente proliferación de conductos de la glándula mamaria y metaplasia escamosa del cuello uterino y vagina. Y en los ovarios de las primerizas prevulvares pueden parecer hipoplásicos con numerosos folículos pequeños y sin evidencia de cuerpo lúteo en formación. En cuanto al diagnóstico, se hacen análisis químicos de las fuentes de alimentación y procedimientos de prueba de inmunoensayo y también análisis del tejido, eh, pero pues es un método no muy confiable. El tratamiento es una rápida remoción del alimento contaminado, también tratamiento para el daño físico pues de los genitales externos en este caso. El anestro debido a los cuerpos lúteos retenidos puede corregirse mediante la administración también de prostaglandina, F2-alfa. En cuanto al pronóstico, los signos estrogénicos suelen desaparecer en aproximadamente una semana después de la eliminación del alimento, sin efectos secundarios. Pero con periodos prolongados de dosis excesivas se pueden dar efectos de infertilidad que pueden requerir hasta 3 meses. En cuanto a la prevención, se debe tener un secado adecuado del cultivo cosechado, pues así se previene una mayor producción de toxinas en el primer medio así se previene una mayor producción de toxinas. Y la otra es analizar los granos de cultivos con infestaciones de moho. La siguiente micotoxina es la fumonicina. Eh, son producidas predominantemente por Fusarium verticilloides y Fusarium proliferatum. Químicamente son aminopolioles de cadena larga con 2 cadenas laterales de ácido tricarbálico. Los compuestos más relevantes son las fumonicinas del grupo B, que difieren en el número y la posición de los grupos hidroxi en la cadena principal. Además, se han descrito otras fumonicinas como la grupo A, C y P, pero se producen en niveles mucho más bajos y no son significativos. Las fuentes de esta micotoxina son maíz y sorgo y en menor medida en el trigo y otros cereales y productos derivados. En la toxicocinética, las fumonicinas son absorbidas vía oral mediante la ingesta de los animales contaminados con estas. La distribución se hace mediante el plasma, donde se puede encontrar a los 30 o 45 minutos después de la ingesta. Y bueno, sigue a la metabolización, que es hepática, pero también se puede dar vía renal. Su excreción se presenta principalmente por vía biliar o fecal, por donde puede eliminarla durante las 48 horas y bueno, se puede eliminar, pero en menor medida por la orina. En cuanto a la toxicodinámica, entonces se dice que su efecto tóxico celular radica en la inhibición de la enzima esfinjosina N-acetiltransferasa. Esta enzima interviene en la biosíntesis de los nuevos esfinjolípidos complejos, por lo que la inhibición conlleva la disfunción y la muerte celular debido al acúmulo de sustratos enzimáticos y a la depresión de esfinjolípidos complejos.
Estos asociados a segundos mensajeros, a la estructura de la membrana citoplasmática y al crecimiento y diferenciación celular, entre otras funciones vitales. Eh, en los equinos, el efecto tóxico de mayor relevancia es el desarrollo de leucoencefalomalacia. Pero también se puede, bueno, entonces en los equinos se pueden presentar dos formas de intoxicación, que sería la neurotóxica y la hepatotóxica, que están relacionadas con la dosis y el tiempo de exposición a las micotoxinas. Entonces, la leucoencefalomalacia se asocia a los consumos prolongados de bajas dosis de esta, mientras que el consumo de altas dosis en corto tiempo se relaciona con la hepatotoxicidad. Sin embargo, la dosis y el tiempo de consumo son condiciones que lo define la forma de presentación clínica. En cuanto a los signos clínicos, como ya lo había dicho, en los caballos causa leucoencefalomalacia y hepatotoxicosis, pero también puede desarrollar edema pulmonar de 3 a 6 días después de la exposición a las fumonicinas, disnea y respiración con boca abierta, aumento de la frecuencia respiratoria, cianosis, que es pigmentación azules y moradas de piel, eh, membranas mucosas, inactividad y muerte súbita. Entonces tomamos un artículo llamado Leucoencefalomalacia equina, donde se describen 3 brotes asociados a intoxicación por fumonicinas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Entonces esta enfermedad se describe como un desorden neurológico caracterizado por signología nerviosa de comienzo súbito debido a la necrosis licuefactiva de la sustancia blanca del cerebro. La etiología se atribuye al consumo de micotoxinas denominadas fumonicinas y pues se pueden dar por condiciones ambientales como son la temperatura, contenido de humedad del grano, disponibilidad de oxígeno, luz y microflora competitiva. Entonces el sustrato sobre el que se desarrollan estos hongos acumula sus metabolitos tóxicos y principalmente el cereal es el maíz y sus subproductos. La toxicidad de esta es amplia y abarca varias especies animales, incluido el humano. Dentro de las especies domésticas de mayor susceptibilidad están los equinos y porcinos, mientras que las aves de corral y los rumiantes presentan baja susceptibilidad. Entonces, en los equinos se desarrolla leucoencefalomalacia, en los porcinos el órgano blanco es el pulmón, con presentación de edema pulmonar e hidrotórax. En las ratas se presenta intoxicación por fumonicinas, que poseen un efecto hepatotóxico y hepatocarcinígeno, y en los hombres se asocia con cáncer de esófago. En cuanto a los signos clínicos de esta, pues son de aparición súbita y consisten en hiperexcitabilidad o estado semicomatoso, ceguera aparente, unilateral o bilateral, desorientación, marcha en círculos, presión de la cabeza contra objetos, caída de orejas, párpados y labios, lo que dificulta su alimentación. Algunos animales también muestran corridas frenéticas para luego quedar en decúbito con convulsiones tónico-clónicas y finalmente estado comatoso, pero en la mayoría de casos se va a presentar la muerte. Entonces, en las lesiones macroscópicas e histopatológicas se observan principalmente pues, en el sistema nervioso central y consisten en áreas de malasia que afectan a la sustancia blanca distribuidas frecuentemente de forma unilateral, aunque a veces puede ser bilateral,
Y en el cerebro se presenta aplanamiento de las circunvoluciones con diversos grados de congestión o hemorragias en las meninges. Entonces las áreas de malasia suelen dejar cavitaciones conteniendo fluido en el sistema nervioso central y se aprecian como regiones de coloración amarillenta con aspecto granular sin una estructura organizada, como lo podemos ver en la diapositiva. En los mecanismos de lesión, entonces, incluyen la necrosis leucofactiva, degeneración de la sustancia blanca de uno o ambos hemisferios cerebrales, perdón, áreas de hemorragia con la mayoría de lesiones se centran alrededor de la vasculatura cerebral, hígado inflamado y descolorido, pueden ser otras lesiones con focos irregulares o nódulos diseminados por todas partes. Eh, También se puede dar la necrosis y fibrosis centrolobular, fibrosis portal, estasis biliar, proliferación de conductos biliares y grasa a disposición de los hepatocitos. Y el diagnóstico, las dos pruebas más utilizadas para la detección de las toxinas son cromatografía líquida de alta eficacia, HPLC, y ensayos de ELISA. En cuanto a los tratamientos, no hay un tratamiento para el ELM. Por esta razón, su pronóstico es malo, ya que es una enfermedad con signos clínicos agudos y pues suele progresar de forma muy rápida. El tratamiento simplemente consiste en identificar y eliminar la fuente de alimento pues contaminado para evitar que otros animales desarrollen esta enfermedad. Y en cuanto a la prevención, pues lo primero es reconocer los niveles recomendados de fumamicinas en los alimentos para animales. En equinos se considera como límite máximo recomendado 5 miligramos por kilogramo, es decir, no más del 20% en la dieta. Y también un análisis de los granos en forma periódica. En cuanto a la conclusión, tenemos que las micotoxinas son elementos tóxicos que se pueden encontrar en el medio ambiente y pueden afectar tanto a animales como a personas, ya que crecen en los alimentos y por esto es necesario que se realicen buenas prácticas agrícolas para así evitar la contaminación del alimento que se le dará al animal. Gracias. Gracias.